Lo habíamos anunciado, es la hora 19 minutos, ¿no? Prácticamente, no, 13 minutos, y comenzó sí, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En su caso, lo tenemos a Gilberto Alegre, gracias por venir aquí. Al señor Gustavo López, buenas tardes, con ese rosa furioso, muy bien, rosa chicle. Manuela Castañeira, ¿cómo le va? Mucho gusto, tardes. Placer. Y a los Demian and Damian, justamente tenemos a Damián Arabia y tenemos a Demian Naya, D&D, y estamos aquí. Y bueno, vamos a analizar, gracias por venir y por estar aquí en este domingo caluroso, que se han dado este espacio para llegar aquí a Remix de Noticias. La primera pregunta, ¿no? Por ejemplo, no, en realidad, el ejemplo fue que el 45%, según una encuesta publicada, no, el 45% de la población habla, ¿no? Dice que, o cree que Mauricio Macri no cumplió con las promesas, anunciadas en su campaña y durante su gobierno. De aquella punta de la mesa, el señor Alegre, ¿qué dice? Bueno, ¿Las cumplió o no las cumplió? Es evidente que ha habido notables falencias, digamos, en los resultados que se habían anunciado en la campaña, pero obviamente cuando uno ingresa a un gobierno siempre tiene una idea y después con la realidad a veces es totalmente distinta a lo que uno pensó. Pero es claro de que el que íbamos a terminar, iba a empezar la reactivación en el segundo semestre no se dio, íbamos a empezar a trabajar en un montón de temas que están faltando, o sea, es obvio que eso la sociedad lo vive. Si uno mira cómo terminó el gobierno de Cristina, el nivel de vida de la gente y cómo está ahora, sin ninguna duda la gente dice antes estaba mejor. Esto no quiere decir que el país esté mejor, quiere decir que el rumbo económico que se toma y se tratan de resolver la falencia traen aparejadas consecuencias que sin ninguna duda la sociedad no las ve de buen agrado, ¿no? Vamos a esta punta de la mesa con Demian Naya. Sí, bueno, la encuesta habría que analizarla en detalle, pero el 54% considera que el gobierno viene cumpliendo sus promesas. Entonces hay que desglosar el análisis y entender que esto es un proceso. Nosotros lo plasmamos del día 1. Veníamos de una situación totalmente desastrosa, un gobierno totalmente desmantelado y destruido, y era un año de transición en el cual había que ordenar muchas variables que estaban totalmente fuera de lugar. Iba a ser un proceso difícil, fue lo que fue, y hoy los números empiezan a mostrar que se empieza a caminar en los últimos meses. Muy bien. Manuela, iba a hacer como el abanico, ¿no? Pero vamos con ella, después con el señor. Muchas gracias. Igual te voy a hacer una pequeña disrupción para enviar mi solidaridad con todas las mujeres del mundo que ayer se han movilizado contra Trump. Muy bien. Efectivamente. ¿Qué te provoca Trump? Trump es el enemigo, es el enemigo, totalmente, es el enemigo de los pueblos del mundo, de los trabajadores del mundo, de las mujeres del mundo, de los negros del mundo. De las minorías. Y de todas las minorías, efectivamente. Que bueno, ayer también hemos demostrado que no somos tan minorías en las calles y somos una proporción importante de la sociedad, y es un tema que conmueve a millones en nuestro país y en el mundo entero. Me parecía importante reivindicar eso porque bueno, también es un tipo de política con el cual el macrismo se identifica en nuestro país, a pesar de que haya apoyado a otro candidato en la interna, y que muchos dirigentes políticos hoy están reivindicando, y me parece nefasto, y por eso quería comenzar por ese punto tan sensible y tan importante que va a impactar mucho sobre nuestro país. Ahora bien, yendo específicamente al tema nacional, también dentro de esa encuesta había otro elemento. 17,9% que dijo ninguna. Exacto, y que no encontraba ninguna promesa, pero además hay un porcentaje muy grande de la población que no identifica ninguna medida positiva por parte del macrismo. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Efectivamente dan cuenta que el macrismo ha beneficiado a la mayoría, a todos los empresarios en nuestro país, a los sectores más poderosos, pero a los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, hemos visto rebajadas nuestras condiciones de vida, hemos visto que nos atacan y que no quedó nada para los de abajo. Y ahora sigue atacando el macrismo las condiciones de los trabajadores, las ART y demás, que como estaban en las placas al inicio. Bien, acá Jiménez. A mí me parece que hay dos cosas, las promesas de campaña y las convicciones, que en este caso fueron contradictorias. Las convicciones de Macri es lo que está haciendo en el gobierno: ajuste estructural, transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, devaluación espantosa. Ahora, hay que recordar que en un momento determinado, Roberto, en la campaña él dijo: Aerolíneas va a seguir siendo estatal, yo no voy a devaluar, esto va a a seguir así, esto va a seguir así. Lo que parece ahora que van a hacer una reducción, según lo que ha salido, aún de los 12.040 empleados que tiene a nivel mundial Aerolíneas, a una carilla de un 25% ya lo vivimos, lo vivimos en el menemismo, esto exactamente igual. Según lo que se sabe, no está confirmado. Eso, pero a lo que voy es, esas promesas de campaña sonaban muy extrañas, porque todo lo bueno que se había hecho y que la sociedad quería que siguiera, las jubilaciones, Aerolíneas, el fútbol para todos, iba a seguir.
A un año, ninguna de esas cosas quedó en pie. Ahora, no es esto. Muy bien, Naya. No, probablemente estemos así toda la noche, ¿no? Yo soy de Arabia. Perdón, Arabia y Naya. Pero reconozco que te la hicimos difícil, porque Demian y Damian es casi tan ajustado como leer estas encuestas, cuyos números hay que tomarlos con mucha precaución y mucho cuidado, ¿no? Digo, hablar del 45% que piensa que Macri hizo o no hizo lo que prometió, hay que recordar que, como en toda elección, y particularmente en un balotaje, hubo un porcentaje de la población que apoyó al actual presidente y hubo un porcentaje de la población que no lo votó, y eso es una realidad y nosotros la respetamos. Entonces lo que hay que mirar es en ese 45% si forma parte del electorado que efectivamente lo votó o no forma parte de ese electorado. Un 17,9 dijo ninguna. Bueno, entonces ahí es donde las encuestas hay que tener cuidado y hay que empezar a agarrarlas y pensarlas un poco mejor. Yo de cualquier manera no me apoyaría tanto en ver las encuestas en sí. Digamos, nosotros de forma sistemática salimos a la calle, salimos a hablar con los vecinos, salimos a hablar con la gente y sabemos que hay un aire de esperanza y hay un aire de sentir que la cosa está cambiando. Y eso se empieza a reflejar en los nuevos números de cualquier variable macroeconómica que uno mire. Digamos, nosotros venimos de 5 o 6 años de un estancamiento económico muy fuerte, de 2 años de una caída económica muy fuerte, y ahora por primera vez estamos teniendo ese levantamiento económico que sabíamos que iba a pasar. Me parece que vivimos en dos países distintos, o vos vivís en un tupper y yo voy al supermercado todos los días, porque la verdad que decir que en este momento hay un crecimiento económico... Por las dudas, perdona, disculpa, no quise decirlo por ahí, las formas parecen usted fuertes diga la a veces, forma que a usted le pero parece, está bien. me parece la verdad que insultante decir que, bueno, o mentira, no, insultante no, mentira, que hay un crecimiento económico cuando están todos los analistas diciendo que hubo caída del PBI, que hubo inflación del 40%, que las inversiones no solo no vinieron, sino que la media de las inversiones en relación al PBI en Argentina son bajas para lo que es la región, que hay un 15%, mientras que en la región hay un 22% en relación al PBI en Latinoamérica de las inversiones. Y me venís a decir que hay un crecimiento económico. Y los únicos anuncios que hay son vamos a ajustar la productividad y para eso vamos a reventar a los trabajadores que quieran ir a reclamar ante las ART, vamos a despedir a los trabajadores como en AGR Clarín, que está ocupada y 380 despidos, y el gobierno está del lado de la empresa Clarín diciendo que ahí no hay conflicto. Entonces, si ustedes ven un crecimiento y una mejora, no sé dónde están viviendo, o tal vez ven todo desde los ojos de los empresarios. Cualquiera de los números que vos mencionás son números que venían de un arrastre económico, que yo acabo de decir que veníamos de 5 o 6 años de un estancamiento económico y 2 años de una caída muy fuerte. Cualquiera de esos números, yo te los digo, sí, efectivamente son así porque vienen de un arrastre. Entonces, ahora, permíteme, yo te escuché. Entonces, ahora, lo que yo estoy mencionando es que a partir de esa caída, nosotros a través de un montón de medidas que fueron tomadas, muchas de las medidas las cuales fueron muy difíciles de tomar y que durante 12 años el kirchnerismo no quiso tomar porque el costo político era elevado, nosotros entendimos que había que tomarlas porque era lo que mejor iba a ser para el país y lo mejor iba a ser para la gente. Y permitime mencionar una única cosa. Porque la sociedad no lo identifica. Pero permitime mencionar una única cosa. Yo no vivo en un tupper, ni creo que vos tampoco lo hagas. Sí creo que, evidentemente, la gente que el electorado que te votó es sustancialmente menor, entonces habría que ver quién eventualmente vive en un tupper. Y después, me parece que entrar en esas chicanas es realmente, no forma parte de la construcción política, porque si no después empiezan las medidas hipócritas, como es el caso de Alejandro Bodart, que tanto se rasga las vestiduras y aparece en Punta del Este en un shopping. Entonces no nos rasguemos las vestiduras. Pará, porque me acaba de chicanear feo. No, digo que hablamos de emoción política, votamos la tesis. Vamos con Gustavo López que le quiere Vamos con Gustavo López que le quiere contestar aquí a la centralidad de la política, del macrismo tiene dos vertientes. Una es lo que hace y otra es lo que dice. Lo que dice no se refleja en la realidad. Sucede todo lo contrario. Macri hacia fin de año dijo, hemos derrotado la inflación, está en el 20%, estuvo en el 41%. Cuando dicen que veníamos de arrastre, en el 2015 el país creció 2.3% su PBI. Esto lo dice el INDEC de Todesca, no lo dice el INDEC de Moreno. Dice, el gobierno Macri dijo, en el 2015 se creció 2.3%. ¿Qué pasó? En el 2016 se bajó un 3% el Producto Bruto Interno. El propio gobierno dice, se despidieron 127.000 personas en el sector privado hasta el mes de septiembre. Entonces, la realidad es otra. La realidad indica todos los números de la macroeconomía, que no se creció,
que el segundo semestre no se sabe de qué año va a ser y que hoy lo dice Miguel Bain en uno de los diarios. Si la paritaria va a estar, y Bain no es santo de mi devoción en términos de su pensamiento político-económico, yo pienso otras cosas. Él dice, si la paritaria va a estar en el 18%, no hay reactivación posible. La paritaria tiene que estar por encima de la inflación del año pasado, porque el poder adquisitivo del salario perdió 10 puntos el año ¿Cuántos pasado. puestos de trabajo se generaron en los últimos 5 años? En los últimos 5 años, mira, solo en el 2015 se generaron 124.000 puestos de trabajo, dicho por el ANSES, es decir, el aporte de los privados. Y en los 12 años fueron 6 millones de puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo se generaron en los últimos 5 años? Porque si no agarramos una parte de la torta, esa parte de la torta no es representativa. Es como que yo diga lo que pasó esta mañana. Yo te digo cuánto. Uno no puede agarrar un millón. lo que pasó esta mañana. Yo te digo por qué un millón. eso no es cierto. Solo en el 2015, solo en el 2015, datos de la seguridad social. Vos sabés cuáles son, qué es la seguridad social. Vamos a hacer algo. Los aportes. Miren, tenemos datos, tenemos una encuesta aquí. Vamos a las placas, en realidad. Vamos a ver las placas, a ver lo que ha preparado la producción con respecto al INDEC. Se destruyeron más de 120.000 empleos formales, según el INDEC. Esta es la mesa política aquí en Remix Noticias. Vamos con la siguiente placa. Ustedes luego van a analizar cada una de las placas y vamos a ir. Se perdieron 5.147 empresas, el mayor desde el año 2002. Estos son todos datos del INDEC. Construcción y minería las más afectadas de enero a septiembre del año 2016. Esta es la encuesta realizada por el INDEC. Salario medio entre 8.000 y 10 puntos de la inflación. Y esta es la última placa. Que no está. Ah, es la última esa. Es la última. A ver, antes de que empiece, entonces Manuela, que le querés contestar a Damián y a Damián, Arabia y Naya en esta ocasión. Pero, ¿usted quiere cerrar su idea o quiere ir por aquel lado, Jiménez? Ya la cerré. ¿Alegre o López? No, yo... Alegre, al diputado y exintendente de... López ya le contestó a Arabia, sí, ya sí. está. Vos, Manuel, te quedó algo pendiente, porque te quedan muchas cosas pendientes, pero me pareció... Podríamos estar hablando si me toda la permitís, noche, pero voy a tomar el té y permitirle al ahora diputado... contestarle entonces. Gracias. Vamos. Yo creo que no. Yo soy Vamos alegre. con usted y luego... Sí. Vamos Todos con... esperando qué es lo que tengo para decir. No, Vos mientras dale, gestá lo que dale, tenés dale, pensado dale, para... no hay problema. Muchas Para gracias, vamos con Alegre, No te Gilberto, por favor. ¿Voy yo? Sí. Bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo constantemente diagnósticos y a veces no analizamos cuál es la verdadera realidad. Si nosotros seguimos destruyendo puestos de trabajo y que muchos de ellos están vinculados con el campo, difícilmente la Argentina pueda crecer. Si no hacemos crecer el campo, obviamente la Argentina no va a crecer. Es el motor más dinámico de la economía que tenemos y la que mayor cantidad de divisas le produce año a año. Yo fui intendente de General Villegas durante 5 mandatos. En esos 5 mandatos, Villegas era un partido que tiene 700.000 hectáreas y tenía 700.000 cabezas de ganado. En ese periodo se perdieron 350.000 cabezas. 350.000 cabezas, para darnos una idea, son 10.000 viajes de camión. Eso fue durante la época del kirchnerismo, donde cuidemos la mesa de los argentinos. Tuvimos la menor producción de trigo de la historia, la menor cantidad de hectáreas sembradas. Entonces, cuando nosotros hablemos también de todo ese tipo de cuestiones, porque es cierto que por ahí el nivel de ingreso parecía, el nivel de jubilaciones parecía, pero la realidad es que estábamos destruyendo el aparato productivo. Cuando nosotros cuando llega este gobierno en esta etapa, se habían cerrado cantidad de tambos, porque los tambos no estaban compensados en sus ingresos porque había caído el precio internacional de la leche, cobraban el 17% del valor de góndola y este gobierno tampoco hizo nada por cambiarlo. Subió el precio internacional de la leche y dejó todo que transcurriera normalmente. Ahora se siguen cerrando tambos, tenemos que salir rápidamente a dar respuesta, tenemos miles de hectáreas inundadas, poblaciones afectadas por todos lados, rutas cortadas, miles de hectáreas incendiándose en La Pampa y no tenemos políticas para dar respuesta a todo esto. No le vamos a echar la culpa a Macri. Esto es un problema estructural que viene de hace muchos años, pero lo que tenemos que empezar a ver qué reacción vamos a tener con todo esto. O sea, no hay políticas para resolver los problemas. Tenemos que tratar el tema de los humedales, el tema de la ley de uso racional del suelo, tenemos que tratar de cómo hacemos para tener seguros multirriesgo, tenemos que ver cómo hacemos para tener el tema de un fondo compensador en el tema de la leche. O sea, si el gobierno no se sienta y empieza a tener un cambio de actitud respecto de lo que es la producción agropecuaria en la Argentina, difícilmente podamos cambiar esta coyuntura. La Argentina está enancada en el crecimiento del campo. Y esto es lo que nos está fallando a nosotros en este momento y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de resolver, porque de lo contrario no tenemos salida. Vamos con Naya. Como decías, Gilberto, estoy de acuerdo en gran parte de lo que has dicho.
El arrastre no se discontinúa de forma inmediata. Las políticas macroeconómicas, es sabido, tienen un efecto a los 7, 8 meses recién a partir de que uno las toma. Bueno, y para que Manuela tenga algunos indicios, los datos del INDEC cortan en septiembre. Estamos obviando varios meses de fin de año y el comienzo de este nuevo, que es donde empiezan a aparecer estas variables macroeconómicas que dan un sustento y posibilitan, te cito, por ejemplo, el 1,3% del aumento del despacho de cemento y el 55% del asfalto, lo cual muestra un incremento de la construcción, la cual había sido la principal caída en el primer semestre, y es lo que manifiesta el INDEC y los números en los cuales vos citás. Déjame terminar de citarte. La vendimia, por ejemplo, tuvo un 23% de aumento, o el maní, por ejemplo, un 29%. La soja genera un margen de saldo exportable de 1.500 millones de dólares que ingresan a las arcas del Estado, que ingresan a las arcas del Estado y se traducen en políticas sociales. Y la recuperación de Brasil, que empieza a arrancar de a poquito y no podemos desentendernos de la relación bilateral Argentina-Brasil, la automotriz ha tenido una mejora del 27%, lo cual genera la reactivación de las políticas provinciales de Córdoba principalmente en las políticas de construcción de automóviles y las autopartes. Sí, y para cerrarte, porque esto sí tiene relación directa con las clases bajas, una mejora en la relación de alimentos del 3,9%. Pero si, vamos con Manuel ahora. Si seguís destruyendo empleo, que son 127.000, si vas a echar a 5.000 tipos de aerolíneas, difícil,mente la gente pero tenga. Pero no hagamos suposiciones a futuro, hablemos de lo concreto. Es lo concreto. Y cierro con esto. Cierro con esto, porque Gustavo lo citó varias veces. El Sistema Integrado Provisional, el SIPA, durante los 5 años ha mostrado que no ha habido crecimiento alguno en materia de empleo. En los últimos meses, a partir de septiembre, cuando la variable dejó de caer, hay una mejora del 2015, por fuera del margen estacional. En 2015 se creció 125.000 empleos. Eso es un falso. Acá hay un falso debate. Acá hay un falso debate. Y el problema es que ustedes son gobierno hace un año y lo único que intentan decir es hablar de la herencia para justificar las medidas de ajuste que hacen. Y ustedes critican, y todo el arco, discúlpenme, pero todo el arco kirchnerista se la pasa reivindicando el kirchnerismo y no luchando hasta el final contra las cosas que hace el macrismo. Y tampoco el kirchnerismo se está haciendo cargo de lo que dejó. No luchando hasta el final. Porque no están en la calle. Por mí y por Forja no lo diga. Estamos en la calle todos los días. Ustedes son parte del pago de los fondos buitre. Ustedes son parte de que el impuesto a las ganancias a los trabajadores se sigue poniendo. Ustedes son parte de que siga siendo aborto ilegal en la Argentina y que mueran mujeres. Así que la verdad, en mi momento yo te dejé hablar, ahora déjame terminar la idea. Porque es indignante imponer semejante. A mí, macrismo, ustedes son los más funcionales. Por favor, le regalaron así a todos los trabajadores por dejarlos en banda. ¿Sabes cuál es el problema? Hay un montón de sectores que se vieron totalmente desfavorecidos por las políticas que tuvo el kirchnerismo y que lamentablemente solo capitalizó la derecha, como es el macrismo. Y ahora se tratan de intercambiar y pasar el debate como de quién tuvo la culpa, mientras tanto la pagan los trabajadores, la pagan los sectores populares. Esos numeritos que tiraste son un chamullo. No alcanzan a revertir cuando no conviene esos numeritos, cuando los citaste antes no eran numeritos. No, porque el año pasado hubo un 40% de la inflación y ustedes quieren hablar de un 18% de paritarias ahora. Porque no hubo reales inversiones en la Argentina y no tienen ningún sector de la economía que sea dinámico. Manuela, porque la única política que ustedes tenían era el endeudamiento. ¿Por qué no dicen nada de que la única política... la inflación vos, Manuela, en un mes? Lo que yo te digo de que no la vas a detener ni en un año ni en dos es si lo único que haces es sacar el impuesto a la soja, al petróleo y a los grandes empresarios. Vos las únicas medidas que tuviste fueron inflacionarias. Se redujo a la mitad, Manuela. En el presupuesto aprobado está el 17%. Si le sacás los impuestos a los ricos y a la soja, por ejemplo, no la vas a reducir. Vos tuviste medidas inflacionarias y después cuando al final de año es todo un desastre, le decís a los trabajadores que se tienen que ajustar, que los trabajadores no pueden tener aire acondicionado, que los trabajadores tienen que acostumbrarse a entrar y salir de un trabajo porque es como comer y descomer, que no sé, que me gustaría que se formen un poco más y van a ser funcionarios. Es un escándalo. A mí me gustaría decir... Déjame decirte una sola cosa más. Y encima querés decir a la izquierda... Nos levantamos y nos vamos, te dejamos hablando sola. No hay ningún problema. Sí, bueno, pero vos me hiciste una chicana y me encantaría responderte. No, pero yo no te hice una chicana, te dije que no vivo en un tupper. Después de todo eso querés hacerle críticas morales a la izquierda. Después de todo eso querés hacerle críticas morales a la izquierda sobre dónde vacaciona o deja de vacacionar. Yo no le hago ninguna crítica moral. Yo no le hago ninguna crítica moral a nadie porque de hecho no soy... Ese es un argumento elitista de quien le jode que los negritos le copen el barrio cerrado de Punta del Este. Y te quiero decir, si querés volver a traer el debate, que yo estoy de acuerdo con que los trabajadores y cualquier sector y cualquier negrito pueda
vacacionar Pero a mí donde me se parece- le antoje. pero a mí me Conozco parece el mundo entero fantástico. y estoy en contra de las A mí- playas a de mí me primera y de parece segunda. fantástico, me Así que parece la verdad, fantástico. Me gustaría- deja a la gente me que parece- pueda me viajar a parece- donde quiera viajar. me gustaría- Porque sos un fantástico, pero elitista. no- Bueno, ahora, yo lo que lamento... Vamos con López y venimos con vos. No, yo lo Sí, que no, no hay lamento, problema. yo lo que lamento es que los sectores que se dicen de izquierda en la Argentina, es decir, los partidos que vienen del trotskismo, básicamente, siempre hayan estado por fuera y muy lejos de los movimientos populares en la Argentina y básicamente de los trabajadores concretamente. Digo, siempre fueron gorilas, Anda, Jerry. antiperonistas, antikirchneristas. Entonces, toma la planta, digo, y entonces. también, digo, yo lo lamento que sea así, porque hoy deberíamos, digo, en los hechos, en las marchas, que ella dice que no estamos a la cabeza de todas las marchas, en las marchas, en general, compartimos la calle porque nos oponemos a las mismas políticas de ajuste neoliberal. Pero después, en la práctica, lamentablemente, ha ocurrido en muchos procesos latinoamericanos y sobre todo en el argentino, es, bueno, el desconocimiento de los populismos, entre comillas, es decir, de los movimientos populares de izquierda, que son los que realmente hacen las transformaciones. Dicho esto, Sí. yo lo que quiero aclarar es, hay una doble vara en el macrismo. Una cosa es lo que se dice y se repite hasta el cansancio, haciéndole creer a algunos que la palabra es lo cierto y no los hechos, y otra cosa es lo que sucede. Esto dura poco. Digo, dura poco, no se puede tapar el sol con las manos. Entonces dura poco y en un momento determinado la gente va a terminar votando contra el ajuste. Nosotros aspiramos Sí. a juntar para el 2017 a los sectores que nos oponemos al ajuste neoliberal y queremos un país productivo, con pleno empleo, con justicia social, con equidad, bueno, para el 2019. Bien, usted acaba de tocar justamente el tema de las elecciones, pero antes de eso quiero que hables vos porque te toca. ahora. Me toca, te bueno. toca está ahora. muy bien. No, y después no, me Manuela parece- sale y me te parece, toca de vuelta. no, me parece, está bien. Yo no quisiera entrar en una dinámica de ida y vuelta porque si no, Vos entrá no nos nomás, entendemos. directo, va. No nos entendemos nada y la gente que nos está mirando va a pensar que es un zafarrancho. Quisiera agarrar lo que bien mencionaba Alegre. Yo concuerdo con él en muchas de las cosas que él mencionaba y creo que de eso se trata, digamos, nosotros hemos puesto en agenda un montón de temáticas a lo largo del año, las cuales no todas eran propuestas necesariamente nuestras, muchas eran propuestas de la oposición, en algunos casos eran propuestas que el kirchnerismo nunca, digamos, prometió y nunca cumplió, en otros casos eran propuestas que venían de Frente Renovador o de otros sectores del amplio espacio de Cambiemos. Me parece que esa vocación que Alegre mencionaba, esa vocación está y me parece que es lo más rico que digamos que los argentinos logramos recuperar el año pasado y que logramos recuperar a partir del cambio de gobierno es una vocación de diálogo y por lo pronto muchas de las cuestiones que se venían planteando se pusieron sobre la mesa para volver a ser un país más o menos normal, digamos, a volver lo que pasaba en la Argentina no pasaba en ningún lugar del mundo, tener un cepo cambiario, las cuestiones, tener la inflación galopante durante 12 años que tuvimos, tener las mentiras en las cifras, las mentiras del INDEC. Yo veo las placas recién acá y yo digo, sí, son las placas, son las verdaderas. Digo, todos estamos de acuerdo en que las cifras Son son del las INDEC, mismas. no inventadas por nosotros, No son las son del inventadas, INDEC, digo, sí, sí. las cifras son las mismas. Por supuesto, siempre las cifras pueden ser cortadas en donde uno quiere, pero las cifras son las mismas. Y eso me parece que es algo que se recuperó en la Argentina y que tiene que ver con una vocación de diálogo muy importante, que tiene que ver con una vocación de búsqueda de consenso muy importante, como sucedió con muchas leyes muy importantes, como fue el caso del régimen de ganancias, de la reestructuración de las bases, que fue algo que planteamos nosotros que era necesario hacerlo y que, digamos, lo planteamos sobre la mesa y lo pusimos en discusión en el Congreso de la Nación y después de diversos debates se llegó a un acuerdo con buena parte inclusive del arco opositor. Lo que mencionaba recién Manuela, que no es verdad, la quita de las retenciones, ella dice la soja, y Alegre, no sé si se llegó a escuchar, pero le retrucó muy bien, fue la quita del 5% a la soja. Y del trigo, Todavía, y del claro, grano. el mismo trigo, Pero no había trigo en el mismo trigo que Argentina. se caía, que no había más producción. Lo que pasa es que el modelo que vos planteás y que en muchos casos bien desenvolvió el kirchnerismo, es un modelo de destrucción a la producción. Entonces,
Entonces, necesariamente, en algún momento, los precios aumentan por falta de producción, necesariamente en algún momento deja de haber empleo genuino gracias a que no hay producción, necesariamente en algún determinado momento vos no tenés energía, vos no tenés pan, vos no tenés carne, vos no tenés trigo. Eso es normal, digamos, eso es lo que pasa cuando uno no produce, cuando uno vive de una mímica que no es real. Yo lo que quisiera cerrar con esto es la idea de que la Argentina volvió a discutir las cuestiones fundamentales de cuál tiene que ser el rumbo para determinadas cosas y de cómo tenemos que generar los diferentes cambios para que los argentinos vuelvan a tener empleo, vuelvan a tener trabajo, vuelvan a tener dinero de verdad en los bolsillos y no vivir tapando con baches que no, la verdad es que terminan explotando. Vamos con Manuela y la próxima pregunta es justamente la de caras a las elecciones 2017 y comenzamos con vos, pero terminas vos, Manuela, ahora. Sí, no, en combinación con el tema electoral y Sí. también con la situación del Avanza, país entonces, y abrimos el demás, tema me parece electoral. que aquellos que 2017, dicen... el año clave, ¿no? Para muchos. Efectivamente, pero eso se combina con los balances que está procesando la sociedad argentina de lo que fue la década anterior y todos los límites que tuvo el kirchnerismo y de la experiencia que empieza a transitar también con el macrismo. Aquellos que hoy están diciendo que están haciendo todo bien, bueno, se les va a caer el techo en la cabeza de la misma manera que se les cayó a los que decían y a los que siguen diciendo que hicieron todo bien durante la última década. Efectivamente, por abajo se empieza a procesar un creciente malestar, porque dibujen, mientan, digan que exportan más o menos maní o limones o lo que sea, realmente lo que se siente es que llegada la Navidad hubo un montón de gente que no tenía nada que festejar, que llegada las vacaciones hubo un montón de gente que se tuvo que ajustar y que no pudo vacacionar como quiso o que no pudo directamente hacerlo. Hay muchos que tienen miedo por su empleo y hay otros que están luchando por él, como hicieron los científicos hacia fin de año, como hicieron los 3.000 docentes despedidos al principios de enero y como hacen los trabajadores de AGR Clarín que están ocupando la planta de Pompeya porque hubo 380 despidos cuando realmente no había ningún tipo de causa y necesidad de hacerlo porque hay una producción importantísima en el área de las imprentas y hay un cerco mediático importante. Me quiero solidarizar con esos trabajadores, estuvimos toda la semana acompañándolos, espero que acá los que dicen que están con los trabajadores también se hagan presente en la toma donde hubo amenazas de represión. Entonces, todas esas cuestiones se van a procesar. Hay un malestar enorme y hay mucho cuestionamiento contra los de siempre, contra el establishment. Y también eso no es solo un problema de la Argentina, hay un fenómeno mundial. Vos tenés un tipo como Trump que asume las elecciones y no pasan 12 horas que tiene una de las marchas más importantes del último tiempo en Estados Unidos. Sí. Todo eso es un fenómeno mundial de descreimiento de los de siempre, de los sectores más de la derecha, por supuesto que hay mucho peso del movimiento de mujeres, los trabajadores y demás, porque este mundo en el que vivimos, donde 8 tipos tienen más que el 45% total de la población mundial, no puede seguir mucho más para adelante. Y por eso la izquierda empieza a tener tanto crecimiento, no solo porque electoralmente le está yendo mejor en el último periodo y además ahora vamos a tener 2 representaciones nacionales de la izquierda, ya estaba el Frente de Izquierda, pero ahora nos sumamos en una alianza que hemos construido la izquierda al frente con los compañeros Nuevo Más y del MST y esperamos un muy buen resultado para este año, una campaña acompañando a los trabajadores y sus luchas, sino porque es efectivo que el macrismo hace su primera encuesta de principio de año y la gente siente que no tiene medidas positivas. ¿El kirchnerismo se cae a pedazos o salen sus principales dirigentes a apoyar un monstruo como es Trump? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están los dirigentes? Bueno, acá está la izquierda para acompañar a todos los de abajo. Vamos Voy a con contestar. Naya allí porque te veo tomando apuntes. Bueno, No, nota. de Manuela, que me llama la A atención. ver, elecciones 2017, ¿cómo se prepara Cambiemos? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que ustedes, bueno, vaticinan en estas próximas elecciones? Que parece que está todo puesto sobre este año, que es un año clave, un año... Para nosotros Macri. es importante seguir trabajando y consolidando Sí. las políticas con las cuales asumimos ya hace un año. El Frente Cambiemos se ha consolidado, se ha relanzado y es con cómo encararemos este año de elecciones. La verdad que hoy no estamos pensando netamente en las elecciones, hay muchos problemas que justamente los estamos tratando y que nos preocupan sobremanera. Estamos con un nivel de pobreza altísimo, el cual no nos podemos olvidar. El primer índice de pobreza después de muchísimos años que fue marginado, borrado, sepultado, con la palabra que lo quieran llamar, durante el kirchnerismo, reapareció con un número que a nosotros es estrepitoso y nos duele, que es un 32%, es demasiado grande y trabajamos por eso. Un año electoral, sí, nosotros buscamos consolidarnos como espacio político, como frente. Creo que la renovación está clara, está dada.
pensada hasta a nivel generacional. Nosotros vinimos a plantar la bandera de nueva política, somos cuadros jóvenes, ninguno de los dos cruzamos los 30 años. Y así es, el PRO va para adentro, la coalición cívica viene en un proceso de renovación, la UCR misma creo que se ha sumado a esta nueva lógica de entender que los jóvenes tienen que tener más protagonismo, formarse, prepararse y encarar realmente roles de protagonismo. Y este año es importante porque nosotros somos minoría en el Congreso y consolidar aquello que prometimos o que tratamos de generar a partir de un año a esta parte, es importante seguirlo en el tiempo y a la vez, esto lo digo a título personal, Sí. erradicar algunos cuadros de tinte hasta mafioso que hay en el Congreso, me parece que es importante, con caras nuevas y con una nueva forma de entender la política. Bien, vamos a la pausa y regresamos a Remix de Noticias hasta las 21 horas. Sigue el debate, sigue Manuela, siguen los Demian, sigue el señor López, el señor Alegre, siguen todos. Y bueno, yo me tomo el té por las dudas porque seguramente que en la próxima no me van a dejar. Pausa.